Hoy es jueves 19 de junio de 2025 y estas son las noticias. Disposición que regula las deducciones en materia de impuestos sobre la renta no viola el principio de seguridad jurídica, estableció la primera sala de la Corte. Los nuevos juzgadores deberán cuidar que sus sentencias no sean percibidas como producto de preferencias personales o de presiones políticas. Un tribunal colegiado ordenó a las autoridades desarrollar un proyecto de red hídrica para garantizar el abasto de agua potable a la comunidad de Los Calderones, en Guanajuato. El Observatorio de la Justicia analizará los efectos de la implementación de la reforma judicial a mediano y largo plazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González. Ya nombre de todo este equipo de trabajo, le saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. El máximo tribunal del país invalidó disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Chihuahua sobre cobro de derecho por expedición de permisos para eventos sociales, así como las que imponían multas por realizar juegos en la vía pública, entre otros temas. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 45/2024, en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2024, entre ellas las que establecían el cobro de un derecho por la expedición de permisos para la realización de eventos sociales particulares, lo que violaba el derecho de reunión. Las que imponían multas por realizar juegos en la vía pública, producir ruido o escándalo en establecimientos comerciales, por falta de respeto y agresiones verbales a la autoridad, y a operadores del transporte público por permitir el acceso de pasajeros en estado de ebriedad. En estos casos, la Corte determinó que generaban incertidumbre jurídica y su aplicación daba un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad. Adicionalmente, invalidó las que imponían cobros por el registro extemporáneo de menores, lo que violaba el derecho a la identidad. Asimismo, anuló disposiciones que imponían cobros por la expedición de documentos no relacionados con el derecho de acceso a la información por violar el principio de equidad tributaria. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala de la Corte determinó que la ley del impuesto sobre la renta respeta el principio de seguridad jurídica. Permite entender que son deducibles por resultar estrictamente indispensables los gastos relacionados con la operación normal de la empresa mediante los cuales procura la obtención de sus ingresos. Señala con suficiente claridad los supuestos en los que una prestación de previsión social se considera que se otorga de manera general a los trabajadores, para que de resultar estrictamente indispensable también pueda ser deducible. Explicó que la inconstitucionalidad de una disposición no depende de la supuesta imprecisión o inexactitud en la que incurre el legislador al momento de definir la norma, porque exigir establecer cada uno de los supuestos se traduciría en una labor interminable e impráctica. Así, determinó que el artículo 31, fracción primera y 12ª de la mencionada ley, vigente en 2011, que regula las deducciones, no requiere para garantizar la seguridad jurídica incluir un catálogo de gastos que se consideren indispensables, según el giro de la empresa, al definir como tales las erogaciones relacionadas con su operación normal y mediante las cuales obtiene sus ingresos. Tampoco requiere enumerar los supuestos en los que una prestación de previsión social se otorga de manera generalizada a los trabajadores, ya que si se acredita que se trata de un gasto indispensable, procede su deducción. Cada caso, se añade, debe examinarse en lo particular bajo los principios de veracidad y demostrabilidad. La segunda sala estableció que la competencia para conocer del amparo indirecto contra los acuerdos administrativos emitidos por la Secretaría del Trabajo, con los que suprime y determina competencias territoriales de las juntas especiales de la Federación y conciliación y arbitraje, corresponde al juzgado de distrito ante el que se presentó esta demanda. De acuerdo con el artículo 37 de la ley en la materia, que define las reglas de competencia por territorio en este recurso, contempla tres supuestos, que en el caso concreto
aplica el segundo, que establece que cuando el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juzgado de distrito en el que se presentó la demanda. Al tratarse de un acto de tracto sucesivo o continuo, la competencia corresponde al juzgado de distrito en el que se presentó la demanda, ya que tuvo conocimiento previo del asunto reclamado. Y durante la última jornada del 10º Congreso de Derecho Constitucional se mencionó que el diseño institucional y nuevas prácticas dentro del proceso de decisión de las personas impartidoras de justicia serán la clave para la construcción de la legitimidad de los poderes judiciales tras la reforma constitucional en México. Esto lo aseguró Roberto Saba, académico de la Universidad de Buenos Aires. Considerando tanto el rol político al que me refería antes de los jueces constitucionales, de controlar la labor de los órganos políticos, y el rol de intérpretes constitucionales. El jurista destacó que la legitimidad de quienes imparten justicia no solo depende de su elección por la ciudadanía, precisó que los retos que enfrenta la judicatura o le enfrentaba previo a la reforma pueden agudizarse en caso de que no se logre legitimidad por sus decisiones. Debe ser una preocupación central de los magistrados que sus decisiones no sean percibidas, subrayo, percibidas por la ciudadanía como la expresión de preferencias personales, de la presión de la opinión pública, de actores de la política o de factores de poder. En otro tema, autoridades ordenaron el desarrollo de un proyecto para garantizar el abasto de agua potable en una comunidad de Guanajuato. La Defensoría Pública Federal acompañó a la comunidad de Los Calderones en Guanajuato para interponer un amparo indirecto colectivo por la crisis hídrica en la región. En dicha comunidad jamás han tenido agua potable y dependen del rebombeo de la presa Mata, suministro que es condicionado a la voluntad de una empresa privada y limitado a 2 horas cada 2 días. El Ayuntamiento y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato negaron otorgar el líquido. A través de un amparo, se concedió proporcionar el abasto de agua mediante pipas, pero los habitantes continuaron en la incertidumbre jurídica. Tras ello, el primer tribunal colegiado del 16º Circuito instruyó a las autoridades desarrollar un proyecto ejecutivo de red hidráulica y establecer un calendario de distribución mediante pipas mientras dura la obra. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición la obra 21 ensayos del derecho constitucional comparado del jurista español Miguel Herrero de Miñón y editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Reúne textos que abordan la historia, práctica y transformación de esta rama del derecho, así como fenómenos jurídicos y políticos contemporáneos. Analiza el constitucionalismo y el nacionalismo, la transición constitucional, la monarquía y el desarrollo democrático, precisamente en España, evolución de los derechos humanos y el relieve constitucional de la identidad religiosa en Europa. Se puede consultar de manera gratuita en el enlace que encontrará en las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal. Vamos a unos mensajes y volvemos con más. Al regresar, analizan aportes de la neurociencia al ámbito legal. Vamos ahora a enlazarnos con mi compañero Juan Carlos González con información sobre neurociencia y el ámbito legal. Adelante, Juan Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, donde se llevó a cabo la última sesión del Seminario Permanente de Derecho y Ciencia con el tema Aportes de las neurociencias al ámbito legal. El ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, aseguró que todavía hay mucho camino por recorrer para incorporar los avances científicos al derecho, sobre todo en los casos en los que se debe determinar si una persona cometió algún delito derivado de alguna afectación en el cerebro. Escuchemos. Es que el derecho no ha sido capaz de incorporar
los descubrimientos, los avances que ustedes han tenido. En derecho tenemos hoy en día, de manera general, puede haber algunas excepciones, una condición semejante a la que existía en el derecho romano. O la persona está perfectamente bien y es capaz de hacer todo, o está perfectamente mal y es incapaz de hacer prácticamente nada. No hay grados intermedios en esta situación. En esta sesión también participó la investigadora Itzel Graciela Galán de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien habló de los principales desafíos que hay en torno a esta vinculación entre las neurociencias y el derecho. Creo que seguimos teniendo ese reto todavía en términos de nuestra propia disciplina y mucho más cuando hablamos de la integración disciplinaria. Entonces, ¿cuál es el estado del arte? Pues justamente la falta de establecimiento de protocolos, ¿no? Tenemos mucho trabajo acerca de conocimiento que se ha desarrollado en las neurociencias tratando de limitar la situación de la respuesta directa de los participantes y tratando de entender el comportamiento sin necesidad o tratando de evitar la situación de la manipulación de información, el que podamos ver la conducta y que podamos ver cuál es la intencionalidad. Hace rato que Al final del evento, el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, aplaudió el esfuerzo que ha realizado la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández para acercar a las personas juzgadoras el conocimiento científico a través de la unidad que se creó para este fin y que espera el ministro que prevalezca en la próxima integración de la Suprema Corte. Es la información que tenemos. Enterados, Juan Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes. Por otra parte, el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, advirtió que la elección del Poder Judicial mediante el voto directo es un experimento que puede hacer mucho daño, no solo porque el proceso estuvo plagado, indica, de irregularidades, sino por la inexperiencia de los nuevos funcionarios jurisdiccionales. Al participar precisamente en la presentación del Observatorio de la Justicia del TEC de Monterrey, que coordina en conjunto con la doctora Laurence Pantin, señaló que este instrumento se encargará de analizar los resultados que tendrá a mediano y largo plazo la implementación de la reforma judicial. Lo anterior basado en 3 ejes: la estructura orgánica, es decir, el proceso de elección de los juzgadores; el jurisdiccional, las sentencias que resulten de los nuevos juzgadores electos; y la disciplina judicial, donde evaluarán los procedimientos administrativos que se den en el nuevo tribunal que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal. La Sala Regional Monterrey confirmó la resolución del Consejo General del INE que sancionó al partido Morena en San Luis Potosí y Tamaulipas en materia de fiscalización, al considerar que no acreditó la existencia y distribución del número 22 del periódico Regeneración. Lo anterior porque no proporcionó la información completa relacionada a su vez con el servicio que contrató para la elaboración de dicha publicación. Parte de la premisa inexacta de que por el hecho de haber informado a la autoridad fiscalizadora que contrató a un proveedor para la reimpresión del periódico y que efectuó el pago correspondiente, lo releva de cumplir con el resto de sus obligaciones en materia de fiscalización. La Sala Regional Jalapa revocó parcialmente un acuerdo del Tribunal Electoral de Oaxaca, con el que impuso una multa al presidente municipal de Ánimas Trujano por el incumplimiento de una sentencia que le ordenaba pagar las dietas a integrantes del ayuntamiento. Si bien se acreditó que hasta el momento ha incumplido con la sentencia, fue indebido que se impusiera la multa sin considerar sus condiciones socioeconómicas. Finalmente, la ponencia propone declarar sustancialmente fundados los argumentos del promovente en cuanto a que fue indebido que el tribunal responsable le impusiera la multa controvertida sin considerar sus condiciones socioeconómicas a partir de su condición de ser integrante de una comunidad que se rige por sistemas normativos internos. El Poder Judicial de Tlaxcala inauguró la segunda unidad móvil del Centro Estatal de Justicia Alternativa, que recorrerá los 60 municipios de la entidad para brindar servicios de orientación jurídica y mediación a las comunidades. El Poder Judicial de Oaxaca instaló la sala de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad, ubicada en el Centro de Justicia del municipio de Tanibet, para que sus voces sean escuchadas sin que deban revivir el dolor de sus testimonios constantemente.
En lo que va del año, el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Durango ha recibido 1,500 casos en materia familiar y mercantil, de los cuales se ha logrado una solución con acuerdo en poco más de 500. Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México analizan la propuesta de la institución de que en septiembre se les otorgue un aumento salarial del 5% y hasta el próximo año del 10%, como exigen para terminar el paro de labores. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Es necesario reconsiderar el diseño del impuesto sobre la renta y bajar la tasa, esto a fin de que sea un monto justo y permita la recaudación, demandaron en la UNAM. Algunas formas en cómo a partir del derecho fiscal se puede contribuir a alcanzar objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas fueron expuestas por la doctora Sonia Venegas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, a referirse al ODS número 1, que pretende acabar con la pobreza a nivel global. Indicó que es necesario reconsiderar el diseño del impuesto sobre la renta y bajar la tasa a fin de que sea un monto justo y a la vez permita la recaudación. No gravar a quien no tenga una capacidad económica suficiente a partir de quien tenga verdadera capacidad contributiva. Pero el segundo gran reto, y a veces es el que se le escapa más al Estado, es gravar justamente, utilizando la palabra justo como algo justo, con el impuesto justo a quienes más tienen. ¿Por qué? Porque son como los que más fácil se escapan de la tributación. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que en México la figura que se tiene exenta de gravamen es el salario mínimo. Sin embargo, no es suficiente la cantidad para ello, ni tampoco se visibiliza de esa manera, que sea un ingreso exento y que sea suficiente. ¿Por qué? Porque un sistema tributario no solamente debe tener una buena recaudación, sino también debe tener como propósito la redistribución de la riqueza, y algo que no se ha logrado aquí en México. Sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que se enfoca en la igualdad de género, resaltó la eliminación en 2022 del impuesto a productos de higiene y menstruación, pues representaba una tributación no equitativa. Y en materia de medio ambiente, señaló que los impuestos verdes tienen muy poco desarrollo en el país. No obstante, tenemos muchas actividades contaminantes en México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sentenció al Instituto Nacional de Migración a pagar una indemnización de más de 600,000 pesos a un migrante salvadoreño a quien ocasionó daños personales y morales por no notificarle que ya contaba con permiso para trabajar en México y así poder resolver su situación en libertad. Debido a esta omisión, el migrante permaneció casi un año en una estación migratoria de Iztapalapa, en la Ciudad de México, mientras que se resolvía su petición de refugio. La Sala Superior del Tribunal declaró procedente el reclamo del hombre debido a la existencia de una actividad administrativa irregular del Estado y además condenó al Instituto Nacional de Migración a brindarle la atención psicológica necesaria para restituirlo en el goce de su salud emocional. Vámonos a una pausa, volvemos con más. Más adelante, se llevó a cabo un diálogo sobre la violencia obstétrica en el país. Vámonos ahora al reporte de mi compañera Lorena Sánchez Cabrera respecto a un diálogo que se desarrolló sobre la violencia obstétrica en México. Adelante, Lorena, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Corte Informativo. En efecto, se llevó a cabo la mesa de diálogo Violencia Obstétrica, Conceptualización y Abordaje del Fenómeno, en donde se expuso que en México, al menos hasta 2021, se registró que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia obstétrica, cuyas manifestaciones más comunes fueron gritos por parte del personal médico durante la labor de parto, esterilización forzada o ser ignoradas y subestimadas, principalmente cuando manifestaron dolor. En la mayoría de los casos, las mujeres víctimas de violencia obstétrica fueron mujeres indígenas, adolescentes, madres solteras o mujeres con alguna discapacidad. El desafío institucional de la violencia obstétrica son las normas culturales dañinas. Es importante enfatizar que la violencia obstétrica no es una respuesta natural a recursos inadecuados u hospitales deficientes. Sí, en cierto grado, pero responder a estos desafíos con abuso rutinario se aprende a través de la socialización y la rutina. Y también he escuchado mucho que la violencia obstétrica, y lo he visto en estudios, dicen que los doctores tratan a las mujeres en el parto de forma cultural, como ellos han sido formados con mucha disciplina y tienden a experimentar mucha falta de respeto. Reconocieron que existen una serie de condiciones estructurales que impiden que todos los partos sean humanizados. No obstante, compartieron que si bien actualmente la violencia obstétrica es un delito en 8 entidades del país, Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, manifestaron que la vía penal no es la mejor forma de combatir la violencia obstétrica. Señalaron que una verdadera capacitación al personal médico y a todas las personas involucradas en la atención a la salud podría materializar garantías de no repetición. Esto es algo que la vía penal no nos hubiera dado, ¿no? La vía penal hubiera llegado condenado y aquí está, el personal de salud ya está en la cárcel y que te vaya bien, ¿no? Entonces, o sea, creo que por eso es tan importante que también en esta estructura reconozcamos la agencia que tienen las mujeres y las personas gestantes para decidir cómo quieren vivir sus partos. En la mesa se compartieron investigaciones sobre esta situación en Reino Unido y Sudáfrica, donde las ponentes reconocieron que la violencia obstétrica no tiene fronteras. Ese reporte que tenemos desde la sede alterna de la Suprema Corte. Correcto, Lorena. Muchas gracias por este reporte. Tanto los agresores como las víctimas de un hecho delictivo son productos de sus estructuras sociales y culturales, de sus situaciones contextuales y de momentos históricos en los cuales han vivido, por lo que la investigación criminal debe incorporar estos elementos para poder esclarecer los hechos. Así lo señaló el investigador del INACIPE, Daniel Cunhama. Indicó que tanto los ministerios públicos como las fiscalías y los policías de investigación necesitan incorporar estos nuevos conocimientos para abrir, a su vez, nuevas líneas de investigación. Las unidades de análisis y contexto precisamente se enfocan en generar un equipo interdisciplinario con geógrafos, con psicólogos, con sociólogos, antropólogos que permitan mirar el hecho delictivo desde una óptica más allá del derecho. Y durante el Parlamento LGBTIQ+, en el Congreso Capitalino se presentó una iniciativa para castigar con 9 años de prisión a quienes emitan discursos de odio en contra de las personas de la diversidad sexual. Destacó la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios. Agregó que los discursos de odio invisibilizan los derechos educativos, laborales y de salud de personas, razón por la que actualmente México sigue siendo el segundo lugar en transfeminicidios y que en ocasiones las personas trans solo vivan hasta los 30 o 40 años. Indicó que existen resistencias para poder tipificar los discursos de odio como un delito, ya que fácilmente se puede confundir con una limitación a la libertad de expresión. Y hay, a su vez, una línea muy delgada entre ambas, por lo que el análisis debe ser riguroso, señaló.
A las 5:30 de la mañana, el huracán Eric tocó tierra en Oaxaca, registrando vientos muy fuertes de 205 y hasta 250 kilómetros por hora. Al menos 14 municipios se han visto afectados por las intensas lluvias y fuertes rachas de viento, información que da a conocer precisamente Protección Civil. Al momento solo se reportan daños materiales en diversas instalaciones y viviendas, bardas colapsadas, el crecimiento del río en Ciudad Ixtepec, 9 derrumbes carreteros, aumento del nivel del mar, arrastre de embarcaciones menores y corte en el suministro de energía eléctrica. Asimismo, se desalojó el hospital de Río Grande y se reportó una persona lesionada por la caída de una barda. En Guerrero se reportaron 2 municipios con afectaciones, un desbordamiento en el arroyo del Mesón en Petatlán, viviendas con ingreso de agua y encharcamientos. El huracán Eric se ha degradado ya a categoría 1, lo que ocasionará lluvias torrenciales todavía en Guerrero y Oaxaca e intensas en Veracruz, Chiapas y Puebla. Y ya nos vamos, pero se solicita sangre ORH negativo en el Hospital Ángeles Mosel, ubicado en la calle Gobernador Gregorio B. Gelati 29, Colonia San Miguel Chapultepec 1, a nombre de la paciente Luz María del Refugio Morales Obregón. Muchas gracias por ello. Y ya nos vamos, como siempre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.